Hola hermanos, el día de hoy, 28 de agosto del 2026, pues sí, es viernes de la 21ª semana del tiempo ordinario, pero o sea, ayer hemos celebrado a la mamá, hoy hay que celebrar al hijo, ¿no? O sea, ayer hemos celebrado a Santa Mónica, ahora celebramos a Agustín, y yo quiero hacerles una aclaración que después me quedé pensando, ¿no? Fíjense, hablábamos ayer de Santa Mónica de Hipona, pero yo no sé si en algún momento ella estuvo en Hipona, ¿eh? Porque el que fue obispo de Hipona es Agustín. Ella debería de ser Santa Mónica de Tagaste, porque ella nació ahí, sabemos que estuvo en Cartago, sabemos que estuvo lógicamente en Roma, en Milán y en Ostia Marítima, ¿no? Pero lo de Mónica de Hipona, esa asociación con el hijo, ¿no? O sea, y había muerto ella cuando a él no nombran obispo de Hipona, o sea que esto es un poco simpático, ¿no? Si lo ven, pero bueno, es una cosa bella, ¿no? Es de asociar a la madre con el hijo hasta ese nivel, yo creo que eso está muy bien, yo no le veo nada malo, pero en fin, se lo tengo que aclarárselos porque si no después nos falta precisión histórica y eso no es justo. Bueno, hablemos del gran Agustín, Dios mío. 13 de noviembre del año 354 nace en Tagaste, ya sabemos, en el África, en el norte de África. Su papá se llamaba Patricio, se convirtió gracias al trabajo de su mamá Mónica. 17 años oró esa mamá para lograr la conversión del hijo. 17 años. En fin. Así que no se cansen de orar, queridas señoras, por sus esposos y sus hijos, porque la oración lo alcanza todo. No hay que dudar de eso. Bueno, ya sabemos, estudió retórica, fue educado originalmente junto con su hermano en la fe, pero no sabemos la hermana. Acuérdense que hay una hermana, pero no sabemos el nombre. En fin, el tema es que él abandona la fe por esa búsqueda de la verdad, se mete en un montón de... porque era terrible, ¿no? Era un muchacho, vamos, bastante vivo, dirían en mi pueblo, y tenía esa, ¿cómo le diría? Esa agudeza, esa búsqueda, y por eso se mete al tema de la retórica, y ahí llega a ser un gran orador, ¿no? O sea, muchacho al fin y al cabo, aunque no todos los muchachos son iguales, ¿no? Pero buscando los placeres, llevar la vida lo más libre que se puede, es buen amigo, evidentemente vive con una señora durante algún tiempo sin casarse con ella. De hecho, eso ocurre en Cartago, ¿no? Y parece ser que el tema es que esta muchacha era de clase más baja que la de él, y entonces él no puede ofrecerle matrimonio, entonces termina viviendo como que si fuera, es que es feo decir esto, no, pero su amante, su concubina, en fin, bueno, de eso nacerá evidentemente Adeodato, que es el hijo con el que él se va a hacer bautizar. Bueno, y es joven, ¿no? O sea, realmente en el momento del nacimiento de Sucre, claro, para nosotros es joven, en esa época de repente no era tan joven, pero 19 años cuando nace Adeodato, y bueno, y fíjense, con todo y todo, a pesar de que había sido bastante, vamos ahí, picaflor, no, tal vez no, a ese nivel no, pero se mantiene fiel, es una persona fiel a su esposa, pero resulta ser que va a caer en cuenta que por ahí no va el asunto, ¿no? Se da cuenta leyendo los clásicos, ¿no? El camino es la verdad, es la búsqueda de la virtud, y entonces en eso se enfrenta, eso es lo que él quiere. Termina cayendo en el maniqueísmo, esta doctrina, la doctrina de Mani, presenta, esto es muy común, sigue estándolo, ¿no? Esa idea de que hay dos dioses, un principio bueno, un principio malo, y todo esto explica todo, ¿no? Y entonces es muy fácil, ¿no? Y bueno, y entonces es parte a Cartago, porque fíjense, cuando regresa a Tagaste entra en conflicto con la mamá, ¿ya? Y entonces se va a Cartago, piensa que ahí le va a ir mejor, sigue estando con esa inquietud, que es lo propio de él, ¿no? Ese espíritu inquieto, y decide, no, voy a irme de aquí, engaña a la mamá, se va junto con su concubina y con su hijo, se va para Roma, estamos alrededor del año, se calcula 382, 383, más o menos. Allí, estando en Roma, sigue manteniendo la doctrina maniquea, sigue estando en esa línea, pero interesante, ¿no? Él se va a dar cuenta más adelante en las confesiones, lo va a decir, ¿no? Cómo incluso este hecho de haber entrado en el mundo maniqueo a él le va a servir más adelante a la hora de la reflexión sobre la verdadera teología, ¿no? Bueno, resulta ser que consigue ser maestro en Mediolanum, en Milán, en el año 384, y se va para allá. Y entonces, estando allá,
empieza este corazón que no se sacia, este corazón inquieto. Por eso a mí me encanta siempre la imagen esa que se le representa con el corazón en la mano. Y aparte de la devoción al Sagrado Corazón, a mí me parece muy bello, ¿no? Y entonces escucha a San Ambrosio y le empieza a crear una crisis, ¿no? Porque escuchando a San Ambrosio se da cuenta, ahí está la verdadera sabiduría. Okay, porque está más allá. Se va Mónica siguiéndolo y entonces poco a poco va llegando a la verdadera fe. Toma y lee. Eso fue lo que le cambió la vida, ¿no? Estando en aquel parque mientras reflexionaba sobre el tema y ya. Y entonces decide ser nada. Ya. Toma y lee. Toma y lee. Ya estamos en agosto del año 386 y entonces empieza a leer las cartas de San Pablo. De hecho, fíjense, el texto que hoy leemos como primera lectura es uno de los textos que más golpeó a Agustín. Sí, es una cosa simpática, porque, bueno, claro, el texto que le cambió todo, él dice es aquel de comportémonos honestamente como a plena luz del día, aquello de Romanos, del capítulo... Romanos capítulo 13, sí, me quedé en la duda. Pero insisto, lo de la primera Corintios que vamos a leer hoy es uno de los textos que a él también. Y bueno, total que es bautizado por San Ambrosio en la Pascua del 387. Ya parece entonces ya la concubina, la amante ha regresado a África. Habían roto, ella no quería seguir en esa línea de él y bueno, y se va entonces para Roma. Ya sabemos lo de la muerte de la madre de Santa Mónica en Ostia, llega a Tagaste, ahí empieza a formar una pequeña comunidad en la que pues quiera poner en práctica lo que significa la verdadera fe. Es una especie como de comunidad religiosa. Él no le gustaba salir de Tagaste porque sabía que donde fuera lo podían agarrar para hacerlo obispo, y eso fue lo que pasó. Resulta ser que tiene que haber sido entre el año a finales del 390, inicios del 391, llega a Hipona. Resulta ser que Valerio, que es el obispo, dice: necesitamos un presbítero, aquí necesitamos un sacerdote, y entonces ahí lo llevan a Agustín, lo ordena sacerdote, y aquí fue la cosa. Mientras él escribía, meditaba, predicaba, termina sucediendo a Valerio como obispo y ahí cambió la cosa. Con ustedes soy discípulo, soy cristiano, para ustedes soy obispo. Ahí, ¿se acuerdan lo que dijo? Eso lo dijo el Papa León XIV. No se les olvide rezar hoy por el Papa León XIV, bueno, todos los días, pero hoy sobre todo porque él es un agustino y entonces por lo tanto queda bien. Vamos, todo lo que escribió. Madre del Señor Jesús, entre las confesiones, la de Civitate Dei, la ciudad de Dios, el de Trinitate, el tratado sobre la Trinidad. Estoy viendo aquí de lejos las copias que tengo yo, y también tengo otras de aquí arriba, de las homilías de Agustín. Realmente es un tipazo, ¿no? Realmente todo el bien que hizo y que seguirá haciendo en la iglesia. Lamentablemente, y tengo que decírselos para hacer también con el tema de la precisión histórica, hay que recordar que Agustín también, mal leído, termina en herejía, ¿no? Tenemos un montón de casos de eso. Muere el 28 de agosto del año 430, cuando ya los vándalos han saqueado Roma y están invadiendo el norte de África, y eso significará para él, vamos, un dolor grande, ¿no? Ya les hemos comentado el día de ayer el tema de las reliquias. Hay reliquias de él que se encuentran en Roma, en la basílica, donde también está enterrada Santa Mónica. Y ya les digo, una figura extraordinaria, ¿no? Eso es una... en Hippo Regius, así se llama Hipona, ¿no? Ese era su nombre, el que se me viene a mí. Gran luchador contra los arrianos, los pelagianos. Vamos, es que barrió y trapeó con todo, con los donatistas, los de su época, ¿no? Es terrible. Pues ahí no hay, en el caso de algunos dicen, padre, pero ¿y quién lo canonizó? Nadie. Sí, nadie. Todo el mundo siempre lo consideró santo. Sí, fue declarado doctor de la iglesia por Bonifacio VIII en 1298. Y vaya, Bonifacio VIII, para que vean ustedes. Bueno, igual. Como les digo, las reliquias, hay algunas reliquias que se encuentran, hay varias historias con respecto a esto, ¿no? Porque hay reliquias en San Pietro in Ciel d'Oro, en Pavía. Ahí se encuentran, hay un montón de relatos de por qué fueron trasladadas ahí, tuvieron que rescatarlas, y entonces hay el cráneo y algunos huesos están también ahí en Pavía. Ay, Dios mío,
es que miren las cosas más simpáticas, ¿no? Se pelean hasta por los huesos de los santos. Y ya les contaré, si no fuera San Antonio sería todavía peor la cosa, ¿no? O San Francisco de Asís. Bueno, en fin, ya les digo. Entonces, hoy en día, digámoslo así, descansa en la Basílica de San Agustín, que está también, hay parte de los restos ahí en Argelia que se encuentra. Bueno, vamos a las lecturas porque hoy sí hablé alguito, pero es necesario, ¿no? Si lo vamos. Entonces, ya les digo, 1 Corintios capítulo 1, versículos del 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que, mediante su propia sabiduría, el mundo no reconoce a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, Señor, esto sí está complicado, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y tenemos poco tiempo. Primero, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Y a veces como que se nos olvida que la primera razón de ser de la iglesia es la misión. Tiene una iglesia, que es la iglesia que da a conocer a Cristo. Entonces, a eso se refiere Pablo. No es andar echando agua por todos lados. No es un asunto meramente sacramentaloide, yo no sé cómo llamarle. No, claro que los sacramentos son la respuesta de la fe, ¿no? De ahí viene el asunto. De la fe de los padres, en el caso... Bueno, San Agustín es uno de los que habla del bautismo de los niños, por cierto, antes de que alguien vaya a quererme atacar en estas cosas o atacar a la iglesia, ¿no? San Agustín, Orígenes, San Ambrosio... Bueno, igual, aquí no nos vamos a meter en ese problema. Pero bueno, y dice Pablo, no con sabiduría de hombres para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Ojo, en la cruz está la sabiduría de Dios, la fuerza de Dios. Fíjense, y esto es importante. Pablo no tiene miedo de predicar a Cristo crucificado, que puede ser una locura y puede ser un escándalo, sí, puede parecer, y lo dice aquí, ¿no? Y lo dice con toda claridad. Bueno, nosotros predicamos a un Cristo que es crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. Claro, porque la gnosis, el conocimiento, la ciencia que buscaban los griegos, sobre todo, pues en el mundo antiguo, termina estrellándose contra la sabiduría verdadera que está en la cruz, contra el conocimiento pleno de la voluntad de Dios que está en la cruz. Y el escándalo, pues escándalo es legítimo porque ¿cómo puede ser considerado hijo de Dios? Puede ser considerado Dios uno que ha colgado de un madero. O sea, si el colgado es un maldito. Así que por lo tanto, no puede ser siguiendo lo que dice el libro de Levítico. Entonces, por lo tanto, claro, a los judíos eso les escandaliza. ¿Ya? Eso les escandaliza, no, pero los judíos que andan pidiendo señales y los paganos que piden sabiduría, nosotros les presentamos a Cristo crucificado. Ahí está el centro de todo. Cristo es, esto me parece que es la clave de todo, ¿no? La fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Esto es bello, ¿ya? Miren, este contraste, esta paradoja, si lo quieren, es la clave de nuestra fe. Nosotros no predicamos doctrinas, predicamos la persona de un hombre que nos amó hasta el extremo. Eso es. Y la cruz es lugar de salvación, no lugar de condenación. Es el lugar donde hemos sido amados hasta el extremo. Es el lugar donde Dios ha dado a conocer hasta dónde puede llegar por nosotros, hasta dónde ha llegado por nosotros. Vamos al Evangelio. Bueno, ya saben, ¿no? Mañana terminamos mañana, pero sí se puede. Porque mañana es el día del martirio de San Juan Bautista, pero es una memoria nada más, no es una fiesta. Bueno, pero igual, la conversión la hemos celebrado antes, ¿no? Fíjense, en el caso de Juan el Bautista, celebramos martirio, conversión y celebramos su natalicio también. Entonces, todo porque lo celebramos el 24 de junio, ¿no? Para que coincida con los... Bueno. Entremos con el tema del martirio de Juan y vamos, dije conversión.
Martirio y nacimiento, que está hablando yo. En fin, vamos. Entonces, Mateo, digo porque vamos a terminar de leer Mateo mañana y el lunes empezamos a leer Lucas. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un grito: ¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro! Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ay, Señor Jesucristo, ¿por dónde le entramos a este texto? Porque esto es uno... Bueno, ok, vamos, empecemos, expliquemos. El capítulo 25 es la última, es la parte final narrativa del Evangelio de Mateo, porque a partir del capítulo 26 es la pasión, 27 es la crucifixión, 28 es la resurrección. Entonces se termina el asunto. El capítulo 23 tiene 3 parábolas que se consideran las parábolas escatológicas, porque son la parábola esta de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. Hay eso de previsoras, a mí no me gusta para nada, es decírselos que me parece que es quitarle fuerza al texto como tal. Pero bueno, por eso lo vamos a platicar ahora que lo meditemos, ¿no? Pero eso. Y luego está la parábola de los talentos y por último la parábola del juicio final. Recuerden, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, bueno, eso entonces. Entonces son 3 parábolas que la intención es la misma. Una vez más vuelve a aparecer el verbo gregoreo. Estén atentos, estén vigilantes, y entonces, y la comparación, ¿no? Tiene un montón de elementos, ¿no? Porque hay varias cositas. Permítanme que voy a ver cómo vamos de tiempo, porque el tiempo, ay madre de Dios, no nos va a ajustar el tiempo para nada. Bueno, ¿se acuerdan el frominos que decíamos ayer de el fiel, el empleado fiel, el administrador fiel? Bueno, va en esta misma línea lo de las vírgenes prudentes, o sea, ellas son. Luego, la imagen del aceite. Acuérdense que el aceite tiene varios significados, ¿no? Tienen el significado de enfatizar la ley, o sea, la lámpara que se mantiene encendida. Una vez más, las bodas es la imagen bella, clásica, para hablarnos del encuentro con el Señor, ¿no? El matrimonio, la unión con el Señor. Y bueno, ya les digo. Estas 10 vírgenes, pues es una imagen, igual nos vamos a topar con un talento, 2 talentos, 5 talentos, ¿no? Es una cosa. Jesús está haciendo una comparación. El reino de los cielos es igual que estas pártenos, ya estas vírgenes, es decir, esta mujer que no está casada, ¿ok? Que tomaron sus lámparas, lampas se dice en griego también, y pues se fueron, salieron al encuentro del esposo. De hecho, a esperar al que llega, literalmente este verbo hipatensis significa estar esperando, esperar al ninfíos, que es el novio, o el esposo. Evidentemente aquí la imagen es Cristo, ¿no? Es a él que se refiere. Bueno, entonces aquí viene, dice el texto, que 5 de ellas eran morai, es decir, eran necias, insensatas, les falta discernimiento, y las otras son frominos, son frominoi, que son sensatas, prudentes, sabias en la práctica. Este es el mundo, ¿no? El mundo tiene esa posibilidad, el que sabe discernir y el que no quiere discernir, el que sabe optar, el que sabe preparar. Yo sé que algunos dirán: padre, pero qué bárbara, de bárbaras no le pudieron compartir un poquito de su aceite. No, porque en este caso, si lo entendemos en la tradición hebrea, la imagen del aceite, que repito, es la imagen de la ley, del cumplimiento de la ley, es una responsabilidad personal, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer que otro viva lo que yo tengo que vivir.
Lo que a mí me toca hacer, lo tengo que hacer yo. Nadie lo puede hacer por mí. Hoy me voy a pasar un poquitito, pero es que hablé mucho de San Agustín, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? O sea, ser frominos es entender, asumir la responsabilidad, igual que, hombre, el administrador de la parábola de ayer, él tenía que hacer lo que le correspondía. Y esta es su genialidad. Lo mismo usted, lo mismo yo, todos tenemos esta responsabilidad, ¿no? Entonces, de nosotros depende. No es falta de caridad. Es decir, yo puedo ayudarle a usted. No se te olvide el aceite, digamos, eso está muy bien, pero yo no puedo sustituir lo que le corresponde a usted, y esa es la parte delicada. ¿Se va a cerrar la puerta? Sí, se cierra la puerta, es que llegará un momento. ¿Dios es misericordioso? Claro que Dios es misericordioso. ¿Que Dios es bueno? Claro que Dios es bueno, pero también es justo. Y entonces llegará un momento en el que las cosas se van a definir, y no lo dudemos. Vamos, hagamos oración. En este caso se trata del Salmo 32. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara. Tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas. Que la palabra de Dios es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Los proyectos de su corazón, de edad en edad. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Agustín de Hipona, el que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.